¿Qué te parece si el Señor te llamara a consagrarte a Él? Tenemos dentro una alma que es un pedacito de Dios y esta alma quiere regresar a su Padre. Señora, toda vestida de blanco, tú les recalcabas. Así es, queridos jóvenes, con la alegría y el gozo del Todopoderoso, bienvenidos nuevamente a cada uno de ustedes a Un Corazón que Escucha, con la alegría y el gozo que siempre nos acompaña en todo momento y por supuesto que usted esté pasando la voz, pasando la bendición como padres de familia, como también padrinos, como tíos, como abuelos. Este es un programa vocacional para poder escuchar esa voz de Dios, pero también poder hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Recuérdanos también seguir en nuestro programa CDJ ESNE, en Instagram, en Facebook, en todas las plataformas donde también tenemos este programa maravilloso para todos los jóvenes. Así que Un Corazón que Escucha también es un programa para jóvenes diseñado también para que los jóvenes puedan encontrar, por supuesto, la vocación. Para cualquier pregunta que tú tengas, recuerda nuestra página uncorazon@esne.global. Es ahí donde nos podemos comunicar y, por supuesto, nos puedes llamar aquí a las oficinas. Así que vamos nuevamente dándole la bienvenida a cada uno de ustedes a su programa Un Corazón que Escucha y dándole la bienvenida a Padre Santi. Gracias, Moisés. ¿Y qué tal, amigos? Gracias por estar aquí. Estoy cierto que están siguiendo este programa porque me pasa siempre más a menudo que hay gente que me dice, a ti te vi en este programa, lo estoy siguiendo, me interesa mucho. Nos alegramos de esto porque significa que estamos diciendo algo que sirve, que es importante, que te puede ayudar en tu discernimiento vocacional. Esto es Un Corazón que Escucha. ¿Qué tiene que escuchar tu corazón hoy? Bueno, vamos a tocar el tema vocación y obediencia. O sea, lo de la entrega de uno mismo a la voluntad de Dios. La entrega a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque se habla primero de todo de la obediencia de la fe. La fe es una obediencia a Dios. No porque Dios te lo manda, sino porque Dios te ama. Y entonces tú contestas a ese amor obedeciendo a un Padre en quien tú confías totalmente. Eso sería la obediencia ciega. Sí, hablamos de obediencia ciega y dialogada hoy, sobre todo en la vida religiosa. Esta pregunta se la hacemos al padre Guillermo González. Lo escuchamos con atención. ¿Cómo entender la obediencia en la vida religiosa hoy en día? Y sobre todo la pregunta de si la obediencia es ciega o la obediencia es dialogada. Creo que el mayor ejemplo de obediencia y el que tenemos que seguir todos los cristianos, especialmente los consagrados, es Jesucristo. El texto que nos puede dar un poco de luz en el Evangelio es Jesucristo en Getsemaní, Jesucristo antes de la pasión. Y sobre todo aquellas palabras tan bonitas que dice Jesús, ¿no? Si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Quizás este texto sea la esencia de la obediencia cristiana y cómo tenemos que entender la obediencia cristiana. ¿Por qué? Porque en realidad la virtud de la obediencia en el cristianismo no es simplemente hacer lo que otro me dice, como si yo fuera un esclavo, sino aprender a amar la voluntad del otro que me ha mandado lo que me ha mandado. En el fondo, el voto de obediencia en la vida consagrada y en general la virtud de la obediencia en la vida cristiana es aprender a amar la voluntad de Dios en todo lo que hago. Dios nos ha dado a todos una vocación, una misión, y nosotros tenemos que aprender a amarla todos los días. Esto es la virtud de la obediencia. Esto es el voto de obediencia. Aprender a alinear o aprender a conformar mi voluntad con la voluntad de Dios. Esto es algo que todos tenemos que pedirle al Espíritu Santo todos los días
y que no es imposible por muy difícil que parezca. Así que la obediencia no es ciega, la obediencia es siempre dialogada, es un diálogo con Dios, es aprender a ver las cosas como las ve el mismo Dios. Y lo agradecemos, el padre Guillermo González, que nos dijo que la obediencia no es ciega, es siempre dialogada, porque es aprender a ver las cosas así como las ve Dios. Y es cierto que es un proceso, es cierto que la obediencia podría ser muy difícil. Esto le pasó también a Jesús, el Padre lo dijo, citando lo que pasó en el Getsemaní, ¿verdad? Jesús que se pone en esta obediencia difícil, que le dice a su Padre que se haga tu voluntad, aunque mi voluntad humana sería de ser otro, pero lo hago porque tú eres mi Padre. Esta confianza total en el Padre, ¿verdad? Bueno, Jesús empezó su vida así, porque ya desde jovencito había empezado ya a Jerusalén a empezar su viaje solo de evangelización, pero cuando vinieron María y José y le pidieron de regresar a Nazaret, Jesús le obedeció. ¿Por qué? Porque como dice la carta a los Hebreos, al capítulo 5, versículo 8, aunque Jesús era hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. Jesús no nos salvó solamente como Dios haciendo cosas de Dios, nos salvó haciendo cosas de hombre. Él obedeció con las fuerzas de un hombre, con la humildad de un hombre. Y bueno, entonces le pedimos al DJ Moisés, ¿cómo se vive, qué significa vivir la obediencia en el matrimonio, en la relación con un esposo, con una esposa? Lo dijo también muy bien el padre, ¿no? Yo creo que la obediencia también llega a un diálogo entre parejas, el poder resolver las cosas juntos y llegar a un entendimiento, el cual esté en un mutuo acuerdo también. Por supuesto, cuando se toman decisiones bastante grandes, bastantes que puedan cambiar el rumbo de cualquier situación dentro del matrimonio, definitivamente siempre poner las cosas en el corazón de Jesús, en las manos de Jesús, para pedir la orientación y, por supuesto, hacer la voluntad de Dios también. Muy bien, entonces podemos decir que así como la obediencia a Dios es ver las cosas como la ve Dios, la obediencia dentro de una pareja es lo de hacer el esfuerzo de ver las cosas como la ve mi esposa o como la ve mi esposo. O sea, lo de tener esta capacidad de dejar mi idea, de no poner demasiada fuerza, energía, atención, no más que a lo que yo estoy pensando. O si no, no vamos a vivir en dos. Voy a vivir solo aunque estoy dentro de un matrimonio. Y esto ya sabemos que no funciona. San Aníbal decía que el alma obediente disfruta de una gran paz y libertad de espíritu. Este es el fruto de la obediencia. Y sobre todo, Jesús, durante de estas visiones que tenía Santa Margarita Alacoque, Jesús le decía a Santa Margarita, fíjate tú que tú hagas todo en la obediencia. ¿Por qué? Porque el demonio no puede nada contra los obedientes. La obediencia como una protección contra del mal. Bueno, es cierto que todos tenemos ocasiones de vivir la obediencia. Si tú estás casado, si tú eres consagrado, cualquier cosa tú haces en la vida, también en tu trabajo, te necesita esta capacidad. Y no puedes vivirla sino en esta capacidad de ser humilde. La humildad está, es cierto, a la base de todas las obediencias. Y por esto la obediencia, si la ponemos en parangón con los demás votos que hacen los religiosos de castidad y pobreza, bueno, pregúntaselo a todos, la obediencia es el voto más difícil. Es lo que le dijo Jesús a Pedro un día, te llevarán donde tú no quieras y ahí tendrás que ir, porque esta es la obediencia que te pido. Bueno, ahora regresamos a su programa, tendremos pronto nuestra invitada
Y ahora algunos mensajes importantes y después otra vez aquí a su programa Un Corazón que Escucha. Y seguimos con nuestro programa tocando siempre el tema de la obediencia, eso de entregar toda nuestra vida a la voluntad de Dios, vivida en las varias dimensiones del matrimonio, de la vida consagrada. Y bueno, y tenemos aquí la hermana María Carlos Valdés, de las Esclavas de la Inmaculada Niña, que está aquí con nosotros. Bienvenida otra vez. Hermana, yo le agradezco mucho porque fue apreciado mucho lo que usted dijo en los últimos programas, y por eso hemos querido, no solo por eso, sino porque su presencia es lo que da el mensaje principal, o sea, de un alma consagrada al Señor y consagrada al Señor en lo que es el voto de obediencia vivido en una familia religiosa, la suya, que habla de anonadamiento. ¿Nos explique eso, por favor? El carisma de mi congregación es el anonadamiento de Cristo a través de María en el misterio de su infancia. Ha vivido desde lo que Jesús se rebajó hasta la muerte, y vivir este carisma realmente ha sido un reto para mí, por mi carácter, por mi manera de ser, pero al mismo tiempo ha sido una riqueza muy grande el vivir el anonadamiento de Cristo, el saber que el Hijo de Dios ha bajado a nuestra naturaleza pobre. ¿Y quién soy yo para no vivir este anonadamiento? Y vivirlo en el misterio de su infancia, de la infancia de María, niña, es vivirlo desde la dependencia en Dios. Depender completamente como un niño depende de su padre, es depender en la voluntad de Dios. Bueno, de hecho, María, toda su vida, también la parte de la vida que no se conoce de María la vivió toda así, y todavía era una niña, podemos decir, cuando el arcángel le pidió de cambiar totalmente sus planes. Ella también le necesitó de cancelar un poquito lo que estaba, ¿verdad? Canceló sus proyectos. Sus proyectos, sí. ¿Verdad? Cuando se habla de anonadamiento, alguien podría decirnos, pero ustedes, ¿cómo respetan la dignidad de la persona? ¿Qué le vamos a contestar a quien critica esto casi de cancelar, de quitar las ideas personales, ¿no?, de una persona? ¿Cómo la vamos a vivir nosotros de una manera que pueda ser compatible con un proyecto de dignidad humana? El proyecto del anonadamiento, y le puedo decir que he recibido bastantes críticas en relación a mi congregación, mi carisma, el vivir este proyecto de vida desde el anonadamiento, no es anonadar como el mundo lo ve, sino realmente es darle valor a lo que es la dignidad de la persona. Es vivir desde el criterio de Dios, de un Dios que se hizo humano para levantarnos a la humanidad. Si vivimos este anonadamiento desde lo que es, no un anonadamiento entendido desde lo que es literalmente el anular a la persona, sino es levantarla desde lo que es la dignidad desde Dios. Entonces hay una valorización de la persona. Y Dios Padre valoriza a las personas proponiéndoles proyectos de obediencia, me parece de entender. Aquí le pasó la pelota al nuestro DJ Moses, que es un padre. Es un padre que tiene esposa, que tiene hijos. Entonces, usted tiene ahí esta tarea, ¿no?, de valorar, ¿no?, todos los miembros de su familia. ¿Cuánto es fácil esto, Moisés? No es nada fácil, entendiendo lo del carácter de cada uno de nosotros, ¿no? Pero
me gustó mucho eso de poder cada uno de nosotros, la responsabilidad más bien también de poder ayudar a los demás a que se puedan sentir mejor, porque no sabemos, porque es más fácil juzgar a las personas que decirles en qué te puedo ayudar o cómo te sientes o qué te puedo o darle esos ánimos, porque en cada uno de ellos representa el rostro de Jesucristo. Yo lo veo desde ese punto siempre, porque desde el más que esté en la calle o la persona que esté manejando el mejor, todos somos hijos de Dios, pero todos también tenemos la dignidad de poder ayudar a ellos, porque el que tenga mucho, que tenga poco, siempre necesitamos de Jesucristo. Siempre necesitamos de Jesucristo. Solo que, hermana, para todos sería muy fácil de obedecerle a Jesucristo. Uh-huh. Para todos sería muy fácil de obedecerle a un esposo santo o de obedecerle a una esposa santa, ¿no? Sería muy fácil de obedecerle a un superior santo o una superiora santa, pero nosotros sabemos que el Señor quiere también que a veces obedecemos al rostro humano de la obediencia, que no siempre se muestra así con esa santidad, con esa perfección. A veces ahí es el reto de que hablaba usted. Bueno, esta crisis, ¿qué consejos tenemos de dar a los que entran dentro de esta crisis o que se asustan un poquito para decir, no quiero involucrarme en algo en que después va a ser una cadena? Yo creo que la obediencia se tiene que vivir desde la inteligencia. Porque el que obedece, como bien lo dijeron antes, no se equivoca. Pero no se equivoca no porque haga la voluntad del otro, sino porque la obediencia vivida desde lo que tú sabes que es mejor para ti como persona, como ser humano, como consagrado, como persona en matrimonio, en cualquier lado donde estemos, siempre tenemos que vivir la obediencia. Y la obediencia vivida con libertad es vivida con inteligencia. Porque te das cuenta que a pesar de que el superior o la esposa o la novia esté diciendo o pidiéndote algo que no sea de acuerdo con tus quereres, con tu voluntad, es dejar un poquito al lado lo que tú quieres para nuevamente volver a encontrarte contigo mismo y vivir esta inteligencia, obediencia desde lo que se te está pidiendo. No porque el otro te lo esté pidiendo, sino porque esto te va a traer a ti una libertad mucho más grande. Me gusta mucho ese término que usted utilizó, eso de la inteligencia, porque inteligencia sabemos, ¿no? Si lo tomamos a la latina, de dónde viene, ¿no? Que es intus legere, o sea, de leer dentro de las cosas. No es solamente de obedecer y nada más, y así lo vivo mal, ¿verdad? O sea, dentro de la relación matrimonial, o sea, dentro de una vida religiosa, ¿no? Si yo me paro a ver exteriormente lo que me está sucediendo y lo vivo como una imposición, bueno, estoy muy lejos del espíritu del voto de obediencia, ¿verdad? Pero si hago este esfuerzo de leer dentro, de ver lo que está debajo, al fondo de lo que tú me estás diciendo, que es lo de dejar a mí mismo primero de todo. Entonces el anonadamiento, ¿verdad? Pero también esa es una manera como yo me voy a valorar, porque voy a valorar primero de todo un proyecto que no es solo mío, sino un proyecto que es nuestro. Exacto. Y el proyecto nuestro, vivido con Dios, yo por mi experiencia personal, siempre me llevó a cosas nuevas, a donde nunca habría llegado, sino por medio de la obediencia. Entonces sí, el momento de la crisis, allí sí es muy difícil, pero después, si uno se apoya a la voluntad de Dios, se abre todo un mundo extraordinario. Sí. Uno se mira atrás y ya no se acuerda del sufrimiento que estaba pasando, ¿verdad? La obediencia es principio de santidad. Obediencia, principio de santidad. Que sea esto su mensaje,
que lo pueda dar a nuestros jóvenes, se lo imprima en su mente, mirando a la cámara ahí que está enfrente de usted. El que obedece no se equivoca, y si obedecemos especialmente la voz de Dios que está dentro de ti, porque todos la escuchamos. Y esta obediencia va a ser el inicio de tu santidad. Bien. Es a donde todos estamos llamados a estar, a ser santos. Muy bien. Esto es el inicio de una santidad que es el inicio de tu felicidad. No solamente pensando, apoyándote en lo que tú estás pensando, sino más apoyándote en lo que Dios te propone, sobre todo a través de las personas que te ponen a tu alrededor, sea tu superior, sea tu obispo, sea tu esposo, sea tu esposa. Bueno, valoramos esto de la obediencia porque la obediencia te va a valorar. Le damos las gracias a la hermana María Carlos y ahora vamos a escuchar algunos mensajes importantes y después regresamos a su programa Un Corazón que Escucha. Un 13 de mayo iban los tres pastorcitos, le vieron señora, toda vestida de blanco. Así es, querida familia de Dios, gracias por continuar con nosotros en este su programa Un Corazón que Escucha. Estamos por terminar este programa maravilloso donde cada día, por supuesto, aprendemos mucho más de la palabra, de esos consejos maravillosos y, por supuesto, escuchar la voz de Dios. Así que es muy importante que usted también lo pueda compartir con sus seres queridos, con sus jóvenes, con los padres de familia, que todos aprendamos mucho más acerca de la vocación. Y quien también trae un resumen maravilloso de este programa es el Padre Santi. Así que vamos con él en este momento. Y gracias, Moisés. Hemos tratado un tema muy importante que es la conclusión de nuestra trilogía. Hemos hablado antes de pobreza, después de castidad. Hoy hemos concluido con la obediencia, vocación y obediencia. Un tema no fácil porque es la entrega a la voluntad de Dios. Todos tenemos que obedecer. Y hemos escuchado el padre Guillermo González que nos habló de la obediencia ciega o dialogada. ¿Cómo es la obediencia hoy, sobre todo en la vida religiosa? O sea, los que hacen el voto de obediencia. Bueno, el padre nos dijo, no hay obediencia ciega, aunque la tradición, nos acordamos siempre, ¿no?, de San Ignacio, esa obediencia ciega, como si fuera un cuerpo muerto, ¿verdad? ¿Qué hace un cuerpo muerto? Nada, está a donde lo dejas, ¿verdad? Hoy siempre dándole importancia a lo que nos dicen los santos, es cierto, ¿verdad? Porque la obediencia siempre es importante, pero que no falte a tu obediencia, ciega o no ciega, que no falte el esfuerzo de entender lo que te están diciendo para entrar en la inteligencia de lo que te están diciendo, así como la hermana María Carlos de las Esclavas de la Inmaculada Niña nos dijo, la entrega de uno mismo a la voluntad de Dios no es anonadar, no es cancelar, no es decir tú no tienes dignidad, sino es valorar. A través de la obediencia es posible que tú vas a encontrar proyectos que tú nunca habías pensado. Primero de todo, ¿cuál proyecto? Primero de todo, el proyecto de tu santidad. Por eso le obedecemos a Dios. Y por eso también a veces tienes que obedecerle a tu esposo. A veces tienes que obedecerle a tu esposa. La obediencia es algo que me da la posibilidad de salir de lo que es mi esquema. Y salgo de este esquema, no solo, salgo también con la persona que yo he elegido. Esto pasa en las familias. Y además de esto, si tú estás pensando en Dios, bueno, Dios te hace salir de tu esquema y te va a llevar a proyectos increíbles, a donde es posible descubrir cosas que tú nunca habías pensado. Bueno, es algo que nos dijo muy claramente la hermana María Carlos, que le agradecemos,
para habernos dicho que la obediencia es el inicio de tu santidad. Con un acto de obediencia, que es un acto de humildad, tú vas a descubrir tu vocación. La obediencia de la fe no es nada más que eso. Lo de decirle al Señor, Señor, yo me entrego a tu voluntad y empiezo y quiero leer los signos que tú me envías para que yo pueda saber qué calle tengo que escoger, qué calle tengo que elegir. Bueno, está todo delante de ti, sobre todo si tienes esta capacidad, esta humildad de dejar tus propias ideas y de dejarte conducir por el Espíritu Santo. Bueno, escríbenos. Tú sabes nuestro correo, que es uncorazon@esne.global. Ahí puedes enviar tus preguntas. La próxima semana tenemos un tema muy bonito que no tienes que perderlo. Síguenos porque vamos a hablar de vocación y devoción a la Virgen María, algo muy importante, un ladrillo fundamental por hacer tu discernimiento. Y bueno, te damos las gracias por haber participado en este programa. Un programa que va construyéndose, todos los programas están ahí, los puedes disfrutar, están en Facebook, en YouTube, en todos los medios sociales. Sigue el canal del Sembrador, a donde siempre es posible ver Un Corazón que Escucha. Y bueno, estamos aquí para saludarte, para invitarte a seguirnos, a invitar más personas a seguir este programa. Y te decimos con todo el corazón, así como se dice en Italia, arrivederci.